Gracia y paz, amados hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes, Dios les bendiga grandemente. Si estás en este video, si le diste clic a este video, es porque vamos a hablar acerca de un tema muy interesante del que debemos aprender. Y es precisamente que la Biblia, en ninguna de sus páginas, nos trata de enseñar acerca de la existencia de Dios. Es decir, la Biblia nos trata de probar que Dios existe. Así que veamos este lindo misterio en el que nos vamos a sumergir, esperando por supuesto, responder a esto y llenarnos de la riqueza de la palabra del Señor una vez más. Muy bien. Todo lector de la Biblia se dará cuenta que la Biblia en ninguna de sus páginas trata de hacer un esfuerzo por mostrarnos la existencia de Dios. Es decir, no se está enfocando en mostrarnos a nosotros el que Dios existe, el cómo Dios es, en lo que Dios hace. Muy por el contrario, la Biblia solo nos empieza hablando acerca de un Dios que está creando en el Génesis, que está llevando su plan de redención a través de toda la Biblia. Es decir, Dios siempre aparece como un ser que tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. Su soberanía, su poder, su omnipotencia, su omnipresencia, son cosas que encontramos a lo largo de la Biblia que se viven expresando en cada una de sus páginas, pero en ninguna de ellas se nos habla acerca de su existencia. ¿Y por qué se da este misterio tan maravilloso? Bueno, porque la Biblia no trata de mostrar que Él existe, sino que lo asume como una prueba evidente. Es decir, Dios es. El entender la creación, el entender el plan de redención, nos lleva a pensar claramente en que debe haber un Dios que exista, sin ningún reproche, sin ninguna limitación. Es por esto que la Biblia no se está enfocando en hablarnos acerca de Dios, sino que asume que ya Él existe y que Él es el dueño de todas las cosas. Una de las cosas interesantes que encontramos en la Biblia es que ellas se van a enfocar en enseñarnos acerca de las pautas que debemos seguir para estar bien con Dios, pero no el hablar de su existencia, porque esto está sumido en las Sagradas Escrituras. Es decir, si las Escrituras existen es porque Dios existe previamente. Si la humanidad existe es porque Dios existe previamente. De manera que hablar de Dios en las Escrituras es hablar de la fuente de todas las cosas. Bueno, además de todo eso, más que una existencia, Dios es. Podríamos entonces decir algo que a los ateos les agradaría mucho, y es decirle que Dios no existe. Sé que muchos van a aplaudir y muchos van a estar en desacuerdo con eso, pero espera un poco, te lo explico. Bueno, más que una existencia, Dios es un ser eterno. Cuando hablamos de algo que existe, es algo que tiene un inicio y que tiene un final. Eso es algo que existe, que en algún minuto o fue creado o provino de alguna parte. El punto está en que la existencia es una mala medida para poder medir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más que una simple existencia. El colocar a Dios en este tramo de las cosas existentes tristemente lo haría rebajarse de su divinidad y de su estado de gloria. Dios, más que una simple existencia, es. Él es por encima de toda existencia. Así que Dios no tiene principio ni Dios tiene final. Por lo menos encontramos un texto de los tantos que la Biblia nos enseña acerca de estas grandes verdades. Éxodo capítulo 13, versículo 14, cuando Dios le responde a Moisés ante la pregunta que Moisés le estaba haciendo cuando debía cumplir con el llamado de Dios, es que Dios se presenta como el yo soy. Las palabras que aparecen allí en hebreo no podríamos entrar a verlas quizás en este video, tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo acerca del significado de las palabras que están allí. Pero por lo menos el significado más sencillo que entendemos de esas palabras, el yo soy, el Yovab Hebab. Jehová es todo lo que quiera y pueda llegar a ser. Es decir, el Señor es. Por eso, más que una existencia, Dios es. De esa manera podemos concluir entonces que para la Biblia no es un tema tratar de demostrar su existencia, porque Dios es. Si el contenido de este video ha sido de bendición para tu vida, regálanos un like que nos permitirá continuar avanzando. Que el Dios de paz te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Muchas gracias.